Nunca voy a entender por qué siempre animan lo mismo. Esa parte ya la vi. Otra vez la misma historia. Muchas frases que llevo escuchando mes tras mes respecto a la nueva temporada de Capitán Tsubasa. Porque como muchos sabéis, el arco Junior Youth ha sido ya animado anteriormente en 2 ocasiones. Tanto en la célebre Camino al Mundial como en la más olvidada Sin Capitán Tsubasa. Y como también sabéis, quejarse de algo en internet es como hacer de vientre tras comerte una pizza con kiwi, o se dice kiwi, sale solo. Pero hoy vamos a ver cuánto de igual hay entre estas 3 series y por extensión en el manga para poder respaldar esas afirmaciones, o no. Así que me como un kiwi y empezamos. Esta comparación es que casi sobra, porque por mucho que exista toda una generación que creció con esta serie de principios de siglo, eso no evita que como adaptación sea un despropósito en el que los guionistas se inventaban lo que querían tan rápidamente como se fumaban el siguiente porro. El capítulo de Camino al 2002, en el que comenzaba el arco del torneo de Francia, era el número 20. Tras su opening nos situaban en el final de partido entre Toho y Nankatsu, de forma algo parecida a como lo han hecho recientemente, para situar correctamente al espectador, distanciándose así del manga, que arrancaba esta saga con Schneider y Wakabayashi en Hamburgo. Ahí mismo se sitúa el nuevo anime cuando empieza de verdad. Pero, ¿y Camino al 2002? Pues allí eligieron comenzar ya con su propia versión, con los jugadores japoneses reunidos y trajeados en las instalaciones de la Federación Japonesa y con Katagiri y los que mandan dando una conferencia. ¿Encaja? Pues sí. ¿Tiene algo que ver con el manga original? Pues no. ¿Se parece a lo que estrenaron este domingo? Tampoco. ¿Y qué tiene eso de malo, David? Eso es creatividad y originalidad. Voy a ser claro, este comienzo en Camino al Mundial es un reflejo de lo peor de toda la serie, porque solo esconde una intención, simplificar a través de meras exposiciones lo que en la historia original se desarrollaba orgánicamente, y la intención en esto no es otra que hacerla más digerible para un público infantil. Va, David, no me jodas. ¿Acaso el manga no era también para chavales? Pero a los niños se les puede tratar de 2 formas, con respeto o como a tontos. Y en Camino al 2002 eligieron el segundo camino. En una narración sofisticada, y no hablo de James Joyce, sino del mucho menos dotado literariamente Yoichi Takahashi, autor de Capitán Tsubasa. La historia se desarrolla de forma orgánica, se nos traslada la información a través de hechos y de diferentes personajes, a través de conversaciones, naturalizando el discurso. En el nuevo anime, Genzo es el primero en hablar de la selección japonesa, luego la vemos directamente entrenando, vamos entendiendo lo que pasa. En Camino al 2002 nos colocan a Katagiri frente al micrófono contándonoslo todo, desde el segundo 1. Es una solución facilona, que recorta parte de la historia en pos de avanzar rápido, pero que resulta pobre narrativamente. Ni que decir que todo lo que pasa después entre unos jugadores que parecen que llevan juntos toda la vida, así como cada conversación, son también de cosecha propia en esta serie, y en absoluto es canon. Las conexiones con el manga sí que comienzan de verdad justo después, y como en el nuevo anime, vemos ya a los chicos entrenando en sus instalaciones. Allí van a realizar un partidillo entre ellos bajo la atenta mirada de Mikami Misugi. Pero, ¿y Tsubasa? ¿Serán estos 2 personajes los que harán notar la ausencia del 10 de Nankatsu? Después, pasamos al propio Tsubasa, en su casa, lejos del fútbol. Un plano detalle nos muestra el vendaje de la pierna, y solo más tarde, con la llegada de sus amigos, se habla abiertamente de su lesión. La información se nos transmite a medida que la historia se va desarrollando. Nunca se fuerza, es consustancial al relato. En Camino al 2002, sin embargo, no hay nada de esto. Nos mostraron a Oliver en el hospital, hablando directamente con su médico. De nuevo, no vaya a ser que no nos enteremos que está lesionado. De nuevo, no solo es inventado y fuera del canon, sino que resulta excesivamente explicativo. Y cuando llegamos por fin al primer partidillo de entrenamiento, que en el nuevo anime nos muestran incluso con más detalle que en el manga,
En 2002 solo vimos llegar al equipo rival. Y punto, ni una mísera jugada nos enseñan, trasladándonos después al planteamiento que Misugi propone del equipo, pero en otra localización, en otro momento, extendiendo en esta ocasión algo que no lo necesitaba, yendo incluso en contra del espíritu reduccionista de este anime, porque estaba claro que intentaban condensar al máximo para ir más rápido con la historia, aunque el resultado eran casi parches con poca continuidad entre ellos, que a veces ni siquiera conseguían ese objetivo. ¿Por qué trasladan este momento a otra escena cuando el manga la situaba en medio del entrenamiento, condensándolo más y mejor, dejándonos percibir dos cosas a la vez, no por separado? La respuesta es sencilla: no supieron verlo. Espera, David, pero ¿y esa primera aparición del protagonista en su casa, aprendiendo brasileño, o más tarde con sus amigos, hablando sobre su situación con el optimismo que le caracteriza? Pues como veis, es casi calcado en el manga y en el nuevo anime, pero en camino al 2002 no solo no hay ni rastro de esto, sino que decidieron inventar un personaje diferente para hablar de la ausencia del protagonista en la selección. Un Tsubasa melancólico y taciturno que casi parece con depresión, totalmente alejado del personaje original, al que solo faltaría añadirle una camiseta de My Chemical Romance. Por favor, devolvedme al gilipollas de siempre. En el nuevo anime también cambiaron partes de esta escena, pero sin transformar la historia radicalmente, sino al contrario, beneficiándose de ella para construir mejor el relato. Omitieron esta parte en la que la madre de Tsubasa les lleva algo de merendar a los chavales, porque poco aporta salvo ambientación familiar. Y sin embargo, aprovecharon el momento en que alguien hace referencia al deseo de Tsubasa por ir a Brasil pronto para introducir un instante que no existe en el manga: el primer plano de perfil de Sanae, a la que esa noticia no le hace mucha gracia. Onkumi en segundo término, percatándose de esto. Este plano es cosecha propia, pero solo es una pincelada que permite dirigir la narración hacia un momento posterior. Nos apunta a los sentimientos de Sanae por Tsubasa y Akumi percatándose claramente de ello. Nos dirigen con este pequeño momento a otro de mayor alcance en el que ambas managers estarán cara a cara. En cuanto a Camino al 2002, a partir de aquí sí que van a conectar con el manga mucho mejor. Mantuvieron lo de Genzo en el Hamburgo contra Schneider, y eso sorprendentemente de forma más fiel que el nuevo anime, porque Schneider se despide de sus compañeros con mucha naturalidad, pero en el nuevo anime su presentación es interviniendo en el juego. Reconozcámoslo, de forma más espectacular, con el Kaiser sacando un pechito que casi no cabe en la pantalla. Normal que después le marque fácil a Genzo, seguramente no se había quitado aún semejante imagen de la cabeza. Pero aquí tengo que decir que prefiero a este Schneider, al que llega calmado, como sobradísimo, con un porte que impone en su mera presencia, sin necesidad de exhibicionismo un tanto gratuito. Una de cal, otra de arena, pero en 2002, sobre todo arena. Justo a continuación, y una vez más, toda la información que en el nuevo anime y en el manga se nos mostraba, en Road se nos explica a través de las palabras. Esta vez las de Tsubasa y un diario que nos cuentan sobre el primer partido contra Miara que gana Japón, o que el siguiente es contra el Bachillerato Toho. Todo lo que aquí vemos, aquí lo sabemos gracias a Tsubasa. Y esta es la diferencia esencial entre narrar y explicar, entre un relato elaborado y uno simple. En una película, al contrario que en la literatura, los medios audiovisuales pueden mostrarnos las cosas sin tener que contarlas a través de los diálogos de los personajes. En realidad, la buena literatura tampoco necesita de esto. Por ejemplo, sabemos que Rick, el personaje interpretado por Humphrey Bogart en Casablanca, tiene mucha calle, pero no porque otro personaje lo diga en algún momento, simplemente nos lo muestran siempre con su cigarrillo o su copa, o con ambas cosas a la vez, y dando una réplica cínica y memorable cada vez que alguien lo ataca en una u otra forma, además de definirse en su primer encuentro con el oficial nazi como alguien neutral, sin causas nobles con las que identificarse. Más tarde, sin embargo, sabremos que bajo esa fachada se esconde alguien noble y con principios, cuando permite que toquen en su local la marsellesa, ahogando con un canto a la libertad
el himno de los nazis. Por todo esto, acabamos intuyendo de que se trata de alguien con un pasado muy diferente a su presente. Nos dan toda la información sobre cómo es Rick, sin necesidad de explicarnos nada. Eso es una narración rica, desarrollada de forma orgánica. En una narración pobre, nos daría la información con una cucharita y haciendo el avioncito para que entre mejor, y sin aprovechar por ello mismo la riqueza del lenguaje audiovisual. Esto último es, creo que ha quedado claro ya, el mayor defecto de Camino al Mundial. Porque aunque condensar no es malo per se, sí lo es cuando te quitan información o se te proporciona de forma poco creativa. Aunque sigamos. En esta última escena es además la madre de Tsubasa la que le sugiere ir a ver la concentración de la selección, mientras que en el anime, de nuevo como en el manga, la invitación llega de Ishizaki, con la diferencia, claro, de los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías, que no existían en los años 80 y que aquí son incluidas para actualizar el relato. Tras esta parte, sí que las tres narraciones van a coincidir bastante, con el planteamiento de partido contra Toho o las confesiones de Misugi Tsubasa en el banquillo, pero si bien el nuevo anime llega básicamente hasta aquí en el primer capítulo, en Camino al Mundial prosiguen y llegan más lejos en la historia hasta un punto que solo veremos nuevamente animado en el próximo capítulo del Junior Youth. Es la lógica consecuencia de haber condensado más el relato, de ir más deprisa. Y repito, esto no tiene que ser bueno ni malo, cada cual tendrá su preferencia. Algunos se tercian por un guiso cocinado con calma, otros por una hamburguesa. El verdadero problema surge cuando el guiso resulta demasiado pesado o la hamburguesa insípida. Y una cosa vaya por delante, sé perfectamente que muchos amáis Camino al 2002, y es normal. Todos solemos cargar de valor aquello que nos une a nuestras infancias. Además, la serie tenía sus propias virtudes. Una música interesante y muy recordable. Una animación no muy fluida, pero muy reconocible en su dibujo y que marcó su momento. Incluso un ritmo rápido en los partidos, que intentaba alejarse premeditadamente de los encuentros interminables del primer anime. Pero que, eso sí, inevitablemente lastraban la construcción de los personajes y de las relaciones entre ellos, yendo a contracorriente de lo que pretendía la historia original, que nunca buscó solo la espectacularidad de unas jugadas sorprendentes, sino la interiorización del deporte y la construcción de una galería de personajes diferentes y únicos que se relacionaban entre ellos. La intención de Camino al 2002 era efectivamente resultar más dinámica que el primer anime, del que muchos se reían por sus jugadas inacabables, que casi duraban de un capítulo hasta el otro. Pero, ¿a costo de qué hicieron eso? El propio Takahashi ha hablado sobre esto varias veces, respondiendo muy claro cada vez que alguien, y han sido muchos, ha pretendido hacerle la bromita de sus campos de fútbol interminables. Su respuesta siempre ha sido tan sencilla como acertada. Y se resume en algo así como que el manga y la animación son medios diferentes y que por tanto se expresan de forma diferente. Si como autor pretende mostrar los pensamientos, los recuerdos, las emociones de sus jugadores en las imágenes fijas que componen una página y en los bocadillos de texto puede incluir todo eso. Pero en la animación es diferente, porque incluye un componente que el cómic y el manga no: el tiempo. その間持たせなきゃいけない。で、漫画の場合はこう心理上頭で考えるドリブルしながら抜いてやろうとか心の中の気持ちとかも。Esto, en 1983, provocaba la sensación de que el campo nunca se acababa, porque no dejaban nunca de correr mientras pensaban o hablaban. Pero, ¿por qué no ocurre así a partir de 2018? ¿Por qué esta nueva animación sí resulta ágil, aún sin omitir nada del manga? Prestad atención a esta secuencia de acontecimientos. Estamos en la final de Shizuoka, Nankatsu contra Shimizu. 3 jugadores han recibido la orden de marcar a Tsubasa. Vemos esa marca intensa en una viñeta. En otra, Takahashi monta la imagen de Roberto encima con un monólogo interior del brasileño. Y después, en una serie de viñetas, vemos a Urabe subir la banda, pedir el balón, a Tsubasa entregándoselo y al jugador recibiendo.
Todo ello siempre acompañado de algún diálogo del comentarista o de los propios jugadores. Aquí el tiempo de la acción dura lo que tardamos en leer la página, y Takahashi ha sabido utilizar algunos recursos como este montaje de Roberto sobre la viñeta de Tsubasa en el campo para condensarlo todo. Cuando en 1983 adaptan esta parte, inevitablemente el tiempo se dilata. Tenemos la escena de Tsubasa siendo marcado. Después insertaban en otra escena diferente a Roberto, transformando su monólogo interior en una conversación con Maggie, lo que ya alargaba innecesariamente la acción. Solo cuando Roberto calla, volvemos a la escena anterior. Saltamos después a Urabe pidiendo el balón. Y de nuevo volvemos a Tsubasa, que hace el pase para que Urabe ahora sí lo reciba. Es muy parecido todo a cómo transcurre en el manga, pero toda la secuencia termina ocupando más tiempo en el anime del que empleamos en leer y mirar la página. Es como si la narrativa de las viñetas fuese más efectiva que la de la animación. Lo que ha ocurrido es que Takahashi ha sabido realizar un aprovechamiento más fructífero de los mecanismos que le permite la narración secuencial en el manga del que consiguieron en 1983 a través de la animación, porque eso solo ocurre cuando el uso de la gramática audiovisual no es el mejor posible. Ahora mirad la misma secuencia en 2018. Tsubasa está marcado. Pasamos efectivamente a Roberto y su monólogo interior, pero acertadamente el realizador solo incluye su primer plano para situarnos, dejando al brasileño de inmediato fuera de plano y montando casi todo su monólogo sobre la escena de Tsubasa. Solo con este simple recurso, dejando la voz en off sobre la acción, imita lo que Takahashi hizo y reduce el tiempo de toda la secuencia, para culminarlo introduciendo en el mismo plano a Urabe ya corriendo por la banda, que pide el balón y se le entrega. Sin duda, los recursos audiovisuales han sido mejor aprovechados, mantiene toda la información, necesitando para ello menos tiempo. El dinamismo resultante es de forma consecuente mucho mayor, pero allí intentaban lograr este objetivo omitiendo cosas de la historia original. De hecho, si queréis saber cómo era esta misma secuencia en aquel anime, en 2002, lo siento, pero ni siquiera animaron un solo segundo de este partido. Como tampoco animaron otras cosas que vimos en la más reciente adaptación, desde Tsubasa y su profesor de portugués hasta la historia de amor que recién comienza. Ni rastro de esto en la versión de 2002. Así que no, lo siento, pero no es más de lo mismo. En 2023 vemos la misma historia, pero bien contada, y contada al detalle. Toca ahora comparar el primer capítulo de la nueva temporada con la primera adaptación del arco Junior Youth, sin Capitán Tsubasa. Una serie de ovas a las que el tiempo no trató muy bien, y que siendo bastante fiel al manga en lo que animó, también dejó cosas fuera. Aquí empezaban con la Sanae que se aprovecha de gente dormida, y hay un momento que parece que va a tirar por lo romántico, pero tranquilos machotes, que no, que esa parte se irá a la basura. Luego, Tsubasa recibe a los demás de forma parecida al canon original. Todo es levemente diferente al manga, pero en esencia cuenta lo mismo. Pasamos a la concentración de Japón, con Misugi y su alineación, pero aquí ya omiten el primer partido de entrenamiento, pasando directamente al encuentro con Toho, así que no vamos a ver nada de esto. Sí que van a ser más fieles en el desarrollo de las jugadas contra los senpais de Hyuga, y más tarde sí que muestran también el momento cómplice de los seleccionados con Tsubasa, a quien reservaron el dorsal número 10. Pero llegados aquí, estaríamos ya en el final del primer capítulo en 2023, que en el primer capítulo del OVA llega en el minuto 10. En Shin Capitán Tsubasa omitieron 13 minutacos que aparecen en el nuevo anime. Más de la mitad de la duración del capítulo, que me digan otra vez que es más de lo mismo. Y lo peor, no está mejor contado, ni siquiera podríamos decir que está resumido, solo está troceado. En realidad habría que decir que la nueva versión animada es casi totalmente fiel a la historia original. Lo es sin duda en su mayor parte, tanto visual como narrativamente, pero introduce nuevos elementos como el uso de tecnología actual y también genera alguna que otra nueva cosa. La citada presentación de Snyder es una, pero también la jugada del primer gol de Japón frente a Miara, que en la publicación original era solo unas letras, pero en el anime lo han recreado a su antojo. Sí,
aquí están inventando, como hacían en Camino al 2002. Es un momento de adaptación libre, pero suma más que resta. Ahora bien, no siempre va a ser así, incluso intentando ser lo más fieles posibles, en el nuevo anime también se obvian algunas cosas, muy secundarias, como cuando la madre de Tsubasa les lleva a los chicos algo de merienda. O más relevantes, esta escena entre Kumi y Sanae estuvo muy lograda, efectivamente era calcada al manga, salvo porque en ella se producía la aparición de Kanda, un personaje importante en el futuro, pero que aún no ha aparecido en la nueva adaptación, aunque todos deseamos que lo haga, por lo de su fetiche con golpear jugadores de fútbol. Llegados al momento final del capítulo, además, en el manga ya nos habían mostrado a Misaki y a Pierre, aunque su omisión aquí es necesariamente por un cambio, para mí, equivocado, de la estructura del guión. Eso sí, tened la seguridad de que va a aparecer tal cual en el próximo capítulo. En definitiva, ni los OVAs ni Camino al Mundial se acercan en fidelidad al arco Junior Youth de la historia original, o al menos no lo hacen como la nueva temporada de Capitán Tsubasa. En los OVAs quitaron lo que les sobraba, en la adaptación de 2002 quitaban y ponían indistintamente según les iba resultando mejor para su objetivo. Quisieron simplificar la historia y hacer su narración cristalina y fácilmente comprensible para un público más infantil. Solo a partir de 2018 hemos recibido la historia original de forma completísima y animada con inteligencia para hacerla más dinámica que la adaptación primigenia. Y si bien, repitámoslo, la más fiel no tiene que ser necesariamente la mejor adaptación, en esta ocasión todo apunta a que va a serlo. Como mínimo queda claro que no va a ser más de lo mismo. Menudo tueste que se pega hoy. Narrativa audiovisual. Próximo vídeo, partitas y sangre.